Muy buenas tardes para todos y sean ustedes bienvenidos a su canal de filosofía. Recuerda que si te gusta el contenido, puedes suscribirte. También ten presente que la bibliografía empleada para cada uno de los videos queda constatada en la descripción del mismo. El día de hoy nos vamos a reunir alrededor de Ferdinand de Saussure, quien fue un eminente lingüista de origen suizo y dio inauguración a la escuela del estructuralismo. Para darle apertura a esta disertación, quisiera traer a colación un eminente experimento que se hizo en torno a la lingüística a finales de la Edad Media. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II, de la Casa Stauffen, hizo un experimento que podríamos llamar privación del lenguaje. El emperador, que era llamado Stupor Mundi, el estupor del mundo, que era un gran intelectual docto en temas de filosofía, un hablante de 9 idiomas, además de un gran conocedor de la astronomía, consideraba que el ser humano tenía una lengua natural u original, que estaba descrita en el relato mítico del libro del Génesis. Recordemos que en este relato, Yahvé Dios ordena a Adán darle nombre a todas las cosas del paraíso, a las plantas y a los animales. En este ejercicio, entonces, Adán se da a la tarea de vincular a las palabras con las cosas. Federico II consideraba que este era el idioma connatural del hombre. Entonces, para comprobar esto de una manera empírica, decidió aislar a un grupo de neonatos, a un grupo de recién nacidos, en una especie de cámara o de cuarto apartado de toda la sociedad. Estos eran cuidados por unas nodrizas, quienes nada más tendrían permiso de alimentarles y de cuidarles, pero no podrían cruzar palabras con ellos. Al cabo del tiempo, y a pesar de que estos chicos recibieron todas las atenciones materiales precisas, murieron sin que el emperador pudiese constatar la existencia de un idioma original que él pensaba podría ser griego, hebreo o latín. Esto me da pie para hablar de la teoría de Saussure. Él va a afirmar que la lengua no expresa la esencia inmutable de las cosas, sino que su carácter es arbitrario. Cuando hablamos de la arbitrariedad del lenguaje, queremos decir que un conjunto de letras no define una esencia intrínseca de los objetos. Por ejemplo, cuando hablamos de rojo, hay un conjunto de letras, R, O, J, O. No obstante, la esencia de lo rojo o lo rojo en sí mismo no está encasillado dentro de esta seguidilla de caracteres, sino que, como diría Saussure, este elemento lingüístico ha sido seleccionado convencional y colectivamente para describir un objeto de la realidad. La naturaleza arbitraria del lenguaje implica que no hay un lazo material entre el concepto y la imagen sonora que se reproduce psicológicamente, sino que el signo lingüístico, que integra el significante empírico y su abstracción, es usado por la colectividad de hablantes que articulan su manera de hablar y por ende de pensar, haciendo uso de palabras interconectadas en una red de interdependencia, en aras de clasificar a la realidad. Volvamos al ejemplo de lo rojo. Esta palabra no se puede tomar de una manera aislada, sino que su caracterización está emparentada también con aquello que no es. Cuando yo digo rojo, este vocablo difiere absolutamente de amarillo o de verde. Asimismo, cuando digo árbol, la reconstrucción psicológica del concepto me permite discriminar esta palabra de lo que es un mineral o un animal.
Cuando ya digo pino o abeto, hago una clasificación aún más específica dentro del mundo de los árboles. Así entonces vemos cómo el lenguaje es un sistema de interdependencia, toda una estructura coherente. Una palabra no contiene una esencia imperecedera, sino que es un elemento convencional que hace plausible sistematizar el saber sobre la realidad, construyendo conjunta y socialmente al mundo objetivo. Ferdinand de Saussure es una de las figuras más influyentes de la historia de la lingüística. Sus trabajos se deslindaron de las aproximaciones pretéritas que se hacían en materia del lenguaje, pues éstas estaban más preocupadas por la morfología y la etimología de las palabras y de las expresiones en específico y aisladamente. Ello quiere decir que el interés antes de Saussure estaba volcado en la forma y el fundamento histórico de las variaciones en lenguas particulares, como el latín, el griego, el hebreo y las lenguas nacionales de los diversos pueblos. Por su parte, la propuesta estructuralista saussuriana propugnaba por analizar el fundamento intrínseco de los actos comunicativos del lenguaje en general, abordando la lógica del sistema inherente que se desenvuelve por debajo de las unidades semánticas, fonológicas y morfológicas y que sostiene y cohesiona al lenguaje como una unidad absolutamente coherente compuesta de diversos elementos. Se podría afirmar que el estructuralismo es un enfoque descriptivo de las connotaciones sincrónicas y diacrónicas de los elementos que componen el lenguaje y que agrupan desde la morfología, la semántica y la fonología. Por morfología nos referimos a la forma de las palabras, por la semántica cómo éstas están escritas y concatenadas, y por fonología nos referimos a todo este ejercicio del habla. Ahora bien, por diacrónico hacemos referencia a la historia de una lengua en particular, sus mutaciones a través del tiempo y la variabilidad de sus expresiones. Llamamos sincrónico a la relación de interdependencia que tienen las unidades constitutivas e irreductibles del lenguaje, pues cada elemento individual guarda una relación con la totalidad del sistema al cual está circunscrito. Saussure afirmaba, abro comillas, una lengua es un sistema en el que encajan todos los elementos y en el que el valor de cualquier elemento depende de la coexistencia simultánea de todos los demás. Saussure afirmaba que el lenguaje es un sistema de signos convencional cuya finalidad es expresar una idea que luego se puede comparar con los registros escritos, las ceremonias simbólicas o los ademanes culturales. El estructuralismo analiza cómo una persona piensa desde el concepto hasta la aparición de los signos y hace de la forma un sistema del lenguaje. El suizo identificó que el uso de una palabra no tiene tanto que ver con el objeto en sí, porque las palabras no develan cualidades inmutables de las cosas, sino que con la estructura de la palabra en sí misma y su utilización consensuada por la comunidad de hablantes podemos dar cuenta del objeto al cual se refiere. Por ejemplo, cuando yo hablo de un león, inmediatamente dentro de ustedes y dentro de mí se constituye la imagen del león con todas sus características. Discriminamos los elementos que son precisos para poder atender a esta concepción. E incluso si yo me refiero a concepciones mucho más abstractas como el amor, nos vamos a referir a un sistema de cognición que está arraigado dentro de una cultura determinada. Cuando yo hablo del amor, entonces se reproduce dentro de nuestras cabezas una especie de convención. No obstante, la subjetivación de este concepto puede
dar pie para confusiones. En términos más simples, Saussure sugirió que cuando una persona elige una palabra, lo hace en el contexto de haber tenido la oportunidad de elegir otras palabras. El lenguaje funge como un todo que se contiene a sí mismo y a su vez es una estructura de clasificación de la realidad. Su gozne no es de inmutabilidad, de perennidad. Este no surge como caído del cielo, sino que se edifica colectivamente y está subordinado a los instintos sociales del ser humano. La facultad de articular palabras se ejerce solo con la ayuda del instrumento creado por la colectividad y provisto para su uso. A la hora de analizar el lenguaje, se deben tener en cuenta dos cosas. En primera instancia, las combinaciones mediante las cuales el hablante usa el código del lenguaje para expresar su propio pensamiento. Muchas veces e incluso nosotros cuando intentamos escuchar a las demás personas no logramos entenderlo porque a pesar de que compartimos un mismo código del lenguaje, se nos hace difícil introyectar algunas concepciones de la realidad que tiene el otro. No obstante, tenemos una conciencia común y colectiva que nos permite edificar todo el entramado de la lengua. El mecanismo psicofísico vendría a ser ese segundo elemento que debemos tener en cuenta. Esto, en últimas, es lo que permite exteriorizar esas combinaciones. Este mecanismo psicofísico puede ser el habla e incluso la misma escritura. Saussure asegura que el lenguaje es un objeto bien definido, supeditado a la masa heterogénea de los hechos del habla. Los hechos del habla son diferentes, la manera en la cual yo emito un sonido es absolutamente diferente a la cual otra persona emite un sonido, pero están subsumidas dentro de un lenguaje común y dentro de una estructura lingüística y gramatical que es común. Esto quiere decir que el lenguaje puede tener una localización concreta dentro del circuito de un hablante, dentro de mi propio contexto, por ejemplo. Este hablante transforma la imagen auditiva o una palabra leída en un concepto. Un individuo, a pesar de ejecutar las acciones comunicativas, no puede cambiar por sí mismo un significado o un sistema lingüístico que es coherente. No podemos pretender ser Robinson Crusoe, que en su isla estaba creando al mundo desde cero. El lenguaje es el sistema de signos que expresa ideas y por tanto es comparable a un sistema de escritura. El alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, las fórmulas de cortesía, las señales militares, entre otros. Pero el lenguaje es más importante, es al menos el más importante de todos estos sistemas. Saussure decía que el lenguaje existe en forma de suma de impresiones depositadas en el cerebro de cada miembro de una comunidad, casi como un diccionario del que se han distribuido copias idénticas a cada individuo. Los signos del lenguaje no vinculan a una palabra con una cosa, sino a un acto material del habla o de la escritura con un concepto. Una imagen sonora o una palabra escrita es un elemento material atañido a un concepto abstracto. Las imágenes lingüísticas que reproduce el cerebro tienen un carácter psicológico que se hace evidente al analizar cualquier discurso. Sin mover los labios o la lengua, una persona puede hablar consigo misma o recitar mentalmente una selección de versos. El signo lingüístico es una entidad que puede ser presentada en significado y en significante. Estos dos elementos están íntimamente unidos y cada uno hace remembranza del otro. Saussure llama a la combinación de un concepto y una imagen de sonido un signo, pero en el uso actual el término generalmente designa solo una imagen de sonido. En la explicación de Killen, este dice que la sustancia del lenguaje se puede formar a partir de una estructura empírica, de una declaración que otros humanos pueden sentir y escuchar. El lenguaje siempre está dado para otro. Según la esencia del lenguaje, este es un sistema de signos que se refiere a algo
concepto o algún valor. Luego se distingue la interpretación de la sustancia del lenguaje. Por un lado tenemos a la sustancia del lenguaje como un sistema de signos que contiene sistemas de sonido, de escritura o de símbolos. Por otro lado tenemos a la sustancia del lenguaje que se convierte en referencias propias del mismo lenguaje. Es una sustancia como significante, es una sustancia las dos cosas, los conceptos y los valores vinculados a la parte material. Retomemos entonces. En primer lugar, tenemos que el signo lingüístico no une a una cosa y a un nombre, sino a un concepto y a una imagen acústica. La imagen acústica no es un sonido material únicamente, sino que es una huella psíquica, es una imagen que se reproduce dentro del cerebro. El signo es, en consecuencia, abro comillas, una entidad psíquica de dos cosas. Se plantea una cuestión aquí terminológica, una cuestión muy importante como veremos en breve. Llamamos signo a la combinación del concepto y de la imagen acústica, pero en el uso corriente este término designa generalmente a la imagen acústica sola. Hay algunos aspectos en donde Saussure le da la mano a Hegel. De hecho, el suizo era muy ávido lector del alemán. Veamos. El suizo decía, abro comillas, la imagen acústica no es el sonido material, cosa puramente física, sino su huella psíquica. Y si llegamos a llamarla material, es solamente en este sentido y por oposición al otro término de la asociación, el concepto, generalmente más abstracto. Por su parte, el germano afirmaba, abro comillas, la materia de la última, es decir, de la intuición, estoy citando a la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas de Hegel, es primeramente algo percibido, algo inmediato o dado, por ejemplo, el color de la escárpela y semejantes, pero la intuición en esa identidad no vale como si representase positivamente algo y se representase a sí misma, sino como si representase alguna cosa distinta. Volvemos al ejemplo. Lo rojo o la palabra rojo no denota la naturaleza inherente de lo rojo en sí mismo, sino que es una convención, es una naturaleza más elevada que la misma existencia material del objeto. El significante y la intuición no representan solamente lo material, sino una realidad más excelsa, más elevada, una cosa distinta de sí. Hegel decía, abro comillas, el habla y su sistema, la lengua, da a las sensaciones, intuiciones y representaciones una segunda existencia más alta que la inmediata. Por ejemplo, puedo sentir frío, pero este frío puede ser catalogado o categorizado a través de una representación culturalmente mediada por el lenguaje. El concepto y lo material se presentan de manera interdependiente y no están enclaustradas en la mente de un individuo singular, sino que se estructuran de manera relacional con todo el sistema del lenguaje y con todo el sistema colectivo. El signo no puede desembarazarse de su concepto. Analicemos lo que dice Saussure. Abro comillas. La intuición, que es primero inmediatamente algo dado y espacial, recibe en cuanto es empleada como un signo la determinación esencial de ser solo en cuanto superada. Esto es una lectura claramente hegeliana de Saussure. Se olvida que si llamamos a algo árbol, es que este concepto de árbol ya parte de una idea que es la parte sensorial y conceptual dentro de todo un conjunto. Es entonces que vemos cómo el lenguaje determina nuestra manera de pensar y nuestra manera de obrar sobre el mundo. Es importante tener en cuenta esto. Recuerda que si te ha gustado el contenido puedes suscribirte y espero que nos veamos en una próxima ocasión.